Hola, bienvenido. En esta lección vamos a estar explicándote cómo encontrar el valor de las 6 funciones trigonométricas para un ángulo cuyo lado terminal pasa por un punto en el plano de coordenadas. En este caso, el punto 3, -5. Lo primero que hay que hacer es rotular ese punto, representar ese punto en el plano de coordenadas y el punto 3, -5 queda aquí. Vas a llevar desde el origen un segmento que salga hacia el puntito. Y luego vas a llevar mediante un segmento ese puntito, vas a unirlo al eje de X. Importante, siempre eje de X, nunca al eje de Y. Y fíjate que esos dos segmentos que acabamos de dibujar, junto con este pedazo aquí en el eje de X, forman un triángulo. Ese triángulo rectángulo, este lado que está aquí, este angulito, ángulo recto, espérate, no sé lo que hice ahí, es aquí un segmento, ahí va, es un ángulo recto, y ese triángulo, las medidas de los catetos nos las da el punto que nos dieron. La coordenada de X mide 3 unidades, míralo aquí. La coordenada de Y son -5 unidades, negativo porque está abajo, y 5 porque son 5 unidades las que mide. Y necesitamos el tercer lado, que es la hipotenusa. Recuerda, la hipotenusa es el segmento que está opuesto al ángulo recto, y los catetos, aquí hay un cateto y aquí está el otro. Los catetos son los segmentos que forman el ángulo recto. Así que para encontrar el lado que nos falta, tengo aquí las cositas, algunas preescritas para no tardarme mucho, tenemos que utilizar, debo decir, el teorema de Pitágoras. ¿Okay? Y el teorema de Pitágoras no dice otra cosa que, vamos a ponerlo grande otra vez, aquí voy, que la suma del cuadrado de los catetos, o sea, el primer cateto, vamos a llamarle cateto 1, a la 2, más el cateto 2, a la 2, es igual a la hipotenusa a la 2. Yo utilizo cateto 1 y cateto 2 porque realmente es inmaterial, es irrelevante cuál es el cateto 1 y cuál es el cateto 2. Lo que importa es que lo que sumes de un lado de la ecuación sean los dos catetos elevados al cuadrado, y lo que tengas solito en el otro lado de la ecuación es la hipotenusa. Diferentes autores con diferentes publicaciones les ponen X, Y, Z y les ponen A, B y C, pero honestamente el nombre no importa. Lo que importa es que sean los catetos y la hipotenusa. Sigo. El cateto 1 mide 3 unidades y lo vamos a cuadrar. El cateto 2 mide -5 unidades y lo vamos a cuadrar. Y la hipotenusa mide desconocido, esa es la que vamos a buscar. Hipotenusa a la 2. 3 a la 2 es 9. -5 a la 2 es 25. Y eso es hipotenusa a la 2. 34 es hipotenusa a la 2. Y es decir, que la hipotenusa solita se obtiene entonces al sacarle la raíz cuadrada a la hipotenusa a la 2 en ambos lados. Así que raíz de 34, porque esa raíz es inexacta, no simplifica más tampoco, es la hipotenusa. Así que regresando aquí al plano, rotulo que esta hipotenusa mide raíz de 34. Ya terminamos con eso la primera parte del ejercicio. Vamos ahora a la segunda parte. ¿Okay? Y la segunda parte es encontrar el valor de esas 6 razones trigonométricas. Aquí. Ya está. Haciendo referencia a los valores que tengo aquí, voy a encontrar
el valor de esas 6 razones trigonométricas. A manera de un repaso rapidito, las razones trigonométricas son las siguientes. Seno y coseno y tangente son las razones trigonométricas principales. Seno se define como la medida del cateto opuesto al ángulo Z sobre la medida de la hipotenusa. Coseno de Z es la razón que se forma al dividir la medida del cateto adyacente al ángulo Z sobre la hipotenusa. Tangente se obtiene al dividir la medida del cateto opuesto al ángulo Z sobre el cateto adyacente al ángulo Z. La cosecante, secante y cotangente, estas últimas 3, son las recíprocas, así que se obtienen al reciprocar las razones que están arriba. Cosecante es el recíproco de tangente, así que tenemos que cosecante es hipotenusa sobre medida del cateto opuesto al ángulo Z. Secante es el recíproco de coseno, que lo obtenemos entonces al dividir hipotenusa sobre cateto, espérate que puse zoom, sobre cateto adyacente. Y cotangente es el recíproco de tangente, que es cateto adyacente arriba y cateto opuesto al ángulo Z abajo. ¿Okay? Ya que terminamos ese repasito, vamos entonces a utilizar las 3 medidas que encontramos hace unos minutos para hallar esas razones. ¿Okay? Seno, opuesto sobre adyacente. Vamos al triángulo otra vez. Mira el triángulo. El ángulo con el que vamos a trabajar está aquí. Es el ángulo que se forma dentro del triángulo que creaste y pegado al origen. Y a partir de ese ángulo podemos identificar que este cateto, el que está al lado, es adyacente. Este es el cateto adyacente. El cateto que está al frente es el cateto opuesto. Y la hipotenusa, te la había descrito hace unos minutos, es el cateto que está opuesto al ángulo recto. Entonces, seno opuesto mide -5 sobre hipotenusa, que es raíz de 34. ¿Ok? Y esto le voy a poner un asterisco porque todavía me falta un paso aquí, pero no quiero hacerlo ahora. Coseno, adyacente sobre hipotenusa. Adyacente mide 3, hipotenusa, raíz de 34. Y esto también tengo que regresar en un momento. Tangente. Tangente se define como opuesto, que mide -5, sobre adyacente, que mide 3. Cosecante. Cosecante, recíproco de seno, raíz de 34 sobre -5. Ahora, el negativo no se coloca en el denominador. O se coloca frente a la fracción o se coloca frente al numerador. Yo prefiero dejarlo en el numerador. Secante, raíz de 34, es recíproco de coseno, sobre 3. Y cotangente, recíproco de tangente, 3 sobre -5, pero lo que te acabo de decir hace un minuto, el negativo se coloca o frente a la fracción o frente al numerador. Regreso aquí a donde coloqué los asteriscos. Nosotros no podemos entregar un ejercicio que tenga una fracción con radicales en el denominador. Se considera que no está en su forma más simple y estaría incorrecto. Así que vamos a racionalizar. Y el proceso de racionalización, y yo no sé qué me pasa hoy que estoy prendiendo el Zoom, el proceso de racionalización consiste en multiplicar esa fracción por una fracción equivalente a 1. Cuando tú multiplicas por 1, sabes que el valor numérico no se afecta. Pero en este caso, como es una fracción y una fracción equivalente a 1 puede ser el numerador que yo quiera sobre el denominador que yo quiera, siempre y cuando sean iguales. Así que yo voy a coger la que me ayude. Yo escribí 8 por 8 simplemente para representarlo, pero voy a utilizar la que me ayude a eliminar esa raíz de 34 que te dije que no podemos tener. Y a mí me va a ayudar a colocar una raíz de 34 para que cuando yo las multiplique me dé 34. Y ya no tengo raíz en el denominador. ¿Okay? Te dije
que esa fracción que vas a añadir es equivalente a 1, así que tiene que ser raíz de 34 sobre raíz de 34 para que sean 1. Y en el numerador tengo negativo 5 por raíz de 34, negativo 5 raíz de 34. Vamos de nuevo. Coseno era 3 sobre raíz de 34. Voy a multiplicar por raíz de 34 sobre raíz de 34. Esa fracción que es equivalente a 1. No me cambia el valor numérico, pero sí me permite reescribirlo con otros símbolos. Tengo 34 en el denominador y 3 raíz de 34 en el numerador. Espero haberte ayudado, que hayas podido entender y te espero en otro tutorial. Muchas gracias.